Bueno, estamos iniciando muy esperanzados y yo creo que ahora más que nunca tenemos que cada uno en su espacio aportar y dar su granito de arena. Entonces, ustedes estudiando y nosotros guiándolos en ese aprendizaje. Esperemos que siempre buscar la excelencia. ¿Okay? Bueno, retomando la última clase que fue enviada, vimos agonistas adrenérgicos, faltaría allí, selectivos beta 2 y beta 3. Habíamos iniciado en la clase anterior, vimos los agonistas beta 1 y vimos agonistas no selectivos porque se unen por lo menos a dos receptores. En el caso del salbutamol, beta 2 y beta 1, beta 2 con más predominio, y nebivolol, que es beta 3, se une al receptor beta 3 como agonista y se une al receptor beta 1 como antagonista. Entonces, yo se los menciono y con la parte cardiovascular se va a andar con él. Y bueno, y también vimos antagonistas de preferencia alfa 1, siendo prazosina, ahí estoy colocando los prototipos de ese grupo, y los más novedosos son terazocin y tamsulosin, y no selectivos beta 1 y beta 2 como es el propanolol y el timolol, que tiene un uso específico en oftalmología. Los selectivos beta 1 de primera generación atenolol, pero tenemos uno de tercera generación nebivolol, y tenemos de segunda generación los selectivos, hay que corregir allí, que sería bisoprolol, el selectivo, bisoprolol, y el no selectivo carvedilol. Todos esos también se los presenté como un abreboca para las clases de cardiovascular. Hoy entonces vamos a iniciar con histamina, que desde el punto de vista de su estructura química, como pueden ver allí, que fue aislada por un amigo de ustedes, Beji Taylor, el Beji colaboradores, es una amina imidazólica biógena que es producida por el organismo. El organismo produce moléculas que tienen función farmacológica y por eso son conocidos como autacoides. La histamina específicamente tiene una localización, fíjense, que el cerebro, actuando entonces como un neuromodulador y un neurotransmisor. Hay neuronas histaminérgicas, mastocitos de los tejidos como piel y mucosa, y están leucocitos basófilos, allí creo que esa palabra sobra. Entonces, como les decía, a nivel del sistema nervioso central se conoce que la histamina participa en la lista que están viendo al lado izquierdo. Hay alguna participación como comodulador, y siempre hago la cuña que aquí nuestros vecinos en farmacia, de la mano del doctor Augusto Campos, que ha fallecido, fueron pioneros en descubrir esa acción neuromoduladora de la histamina sobre la presión arterial, por ejemplo. Y bueno, y algunas cosas que ya ustedes han recibido, revisado en sus otras materias y que vamos a estar ahondando. Entonces, con relación a esa palabra autacoide, fíjense que, repito, es una molécula que la segrega, que la produce el mismo organismo y tiene funciones. Por lo tanto, fíjense hoy en día como la clasificación. Tenemos aminas, donde está la histamina, que estamos revisando hoy, la serotonina, que vamos a revisar mañana, y alcaloides ergóticos que ya están en desuso, pero que tenían en su momento una función ergótica. Luego están lipídicos, prostaglandinas, leucotrienos, fíjense que son moléculas que ustedes ya conocen. Los péptidos, está la angiotensina, la bradykinin, la sustancia P, el péptido natriurético auricular, todo eso lo van a revisar en cardiovascular. Y existen otros que se siguen demostrando, como son las especies reactivas de oxígeno, el óxido nítrico per se. De estos autocoides, en estas clases vamos a hacer hincapié solamente en estos cuatro: histamina, serotonina, prostaglandinas y leucotrienos, y ustedes deben estar en la capacidad de saber en cuáles procesos participan, cuáles actúan por receptores, cuáles
agonistas o antagonistas para promover o para bloquear sus funciones, como les voy a mostrar ahora con histamina. Entonces la histamina, volviendo a la histamina, ya decíamos que tiene una serie de funciones importantes y que ya se han relacionado, bueno, con los receptores, los cuales median estas a nivel de respiratorio, nervioso, trastornos cutáneos, síntomas gastrointestinales y en el sistema circulatorio, de manera tal que ante una liberación de histamina vamos a ver efecto en todos estos sistemas, ¿verdad? Y aquí no la vamos a discutir en detalle, pero la ven, es un diagrama que aparece en Goodman, donde ya explica las líneas rosadas, las acciones inflamatorias de la histamina, y en líneas verdes las acciones regulatorias de esta autocodia. Entonces, para que actúe, se demostró, ya están clonados, ya se conoce, y hasta el momento hay 4 receptores de histamina, que como pueden ver en esa figura, tienen una distribución. Por ejemplo, ¿en qué receptores se encuentran en corazón? H2 y H3. H1, H2 y H3. ¿Y en el área del mesentérico? H3 y H4. Entonces, ¿qué decimos? Siempre hay un predominio de uno de ellos, pero igual pudieran a otras concentraciones unirse y producir efectos. Estos receptores, aquí tienen otra forma de presentación, entonces están distribuidos en zonas específicas del organismo y por supuesto tienen un segundo mensajero al cual está asociado. Vemos que solamente H1 está asociado a fosfatidilinositol, libera fosfatidilinositol, y los otros 3, como una forma de estudio, están unidos a la adenilato ciclasa, tienen que ver. Pero solamente H2 produce un aumento del AMP cíclico, el resto produce disminución, ¿lo ven? Ok, entonces de su cuadro que ustedes hicieron, ya ustedes saben que hay unas fases que debe cumplir para comportarse como neurotransmisor. Esas fases ustedes las revisan, pero sí tengo que hacer 2 acotaciones. En la fase de liberación, que es cuando específicamente se libera por algún estímulo endógeno o exógeno la histamina de los mastocitos, hay un fármaco que todavía está en uso, que es el ketotifeno, de manera que el ketotifeno es nuestro primer fármaco de este grupo. Él no se une a receptores, aunque se ha demostrado cierta acción antihistamínica, que quiere decir que se une a receptores, pero su función primordial es que él impide la liberación, la desgranulación. Por lo tanto, su función es básicamente profiláctica. Tenemos un paciente que sabemos que es asmático, que se relaciona con cambios temporales, entonces ese es el caso. Me llega un paciente con asma aguda, ¿qué va a hacer esto? No, ya se desató, ya están todos los mediadores actuando, no tiene ningún sentido. Hay 2 presentaciones, un uso oftalmológico y en jarabe para esos casos de asma bronquial y rinitis. El otro paso de la producción de la histamina que me interesa resaltar aquí es la inactivación o metabolismo para degradar la histamina. Y esto se hace, como pueden ver aquí, mediado por 3 enzimas. La N-metiltransferasa, que convierte la histamina, le une un grupo metilo y por lo tanto se llama metilhistamina. La monoaminoxidasa, conocida ya por nosotros porque también actúa sobre las catecolaminas, ¿recuerdan? Y la diaminooxidasa, DAO, abreviada, o histaminasa, que convierte la histamina en ácido imidazol AC. Y hay un resto que es histamina libre. Esa enzima se ha encontrado
pequeña proporción puede ocurrir déficit de esta enzima, de la DAO. Y entonces, fíjense, puede ser por predisposición genética, que ya se les han hablado un poco de esto, puede ser por enfermedades inflamatorias intestinales que producen una gran cantidad de histamina y la enzima se hace incapaz de degradarla, o alimentos, y ya les voy a mostrar cuáles, un consumo excesivo de alimentos ricos en histamina y el organismo no es capaz de degradarlo, o afectaciones de la microbiótica, o hay ciertos fármacos también que pudieran promover el aumento de histamina. Entonces, si eso es así, se acumula histamina, ¿qué va a tener ese paciente? Migraña, efectos cardiovasculares, urticaria, todo el proceso que promueve la histamina, ¿sí? Aquí lo ven gráficamente. Entonces tenemos acciones digestivas, acciones neurológicas, cutáneas y respiratorias. Se ha visto en prevalencia que es del 1 al 3% de la población. Y como los síntomas son similares a cualquier cosa, es difícil. Lo menos que piensa usted es que tiene un paciente con déficit de DAO. Piensa que tiene un cuadro gripal y, de nuevo, como muchas otras patologías, ocurre en más mujeres que en hombres y en edades entre 35 y 45 años. No tenemos problema, miren. Otra acción importante de la histamina, fíjense que produce lo que es conocido como alergia al yodo. El paciente no sabe qué le está ocurriendo, pero no, si yo soy alérgico al yodo. No necesariamente es yodo, es la reacción alérgica que produce esa liberación masiva de histamina. Y eso hay que estar atentos porque puede ir desde leve hasta grave. En todos esos casos, bueno, y como les decía, hay alimentos que son altos en histamina. Alcohol, lácteos, conserva de pescado, fermentados, espinaquentos y cítricos, de nuevo, como todo. Comer balanceado y regular la ingesta. No debería haber problemas, pero si ya usted tiene un déficit genético de DAO, que no hay forma de saberlo, pudiera entonces empeorar. ¿Lo ven? Entonces perdonen lo cargada de la lámina. Lo que lleva a consecuencia que nosotros lo que tenemos que evitar es la acción de la histamina. Por lo tanto, aquí no tenemos agonistas. Tenemos agonistas para el estudio en laboratorio, un análogo de histamina. Pero en clínica no necesitamos, en clínica lo que necesitamos es bloquear el efecto del fármaco. Por eso es que tenemos antihistamínicos. Y los antihistamínicos, comenzando por los del receptor H1, simplemente lo que quiero mostrarle toda esta lista es para que vean que existen por lo menos 10 grupos químicos diferentes, de los cuales se obtienen antihistamínicos. Y lo otro que pueden ver allí es que dice de primera generación y de segunda generación. Vemos cómo ellos entonces van evolucionando y fíjense que ya etanolamina, etilendiamina ya no aparecen en la segunda generación. Porque se busca que sean cada vez más selectivos. Entonces nos vamos a quedar con estos. Los de primera generación porque todavía están en el mercado. Clofeniramina, dimetiltrinato, clometacina. Los de segunda generación, loratadina y cetiricina. Y en tercera generación, que el concepto es que nosotros somos mejores que nuestros padres y nuestros padres fueron mejores que sus abuelos. Por eso es el concepto de generación. Entonces, la tercera generación está levocetiricina, desloratadina, que son realmente mejores desde muchos aspectos farmacocinéticos y de acción. Pero, de nuevo, se los he comentado antes, el paciente muchas veces no lo puede tomar. Y entonces hay que estar atento. O se va al rural y lo que hay es de primera generación, si acaso, que usted tiene que conocer. Ok. Entonces, veamos la comparación entre primera, segunda y generación.
hoy la cultura campo, y la cetiricina nos da una somnolencia horrible, de manera que es poca. Antes decíamos tajantemente, primera generación somnolencia, segunda generación no, pero usted tiene que ver a su paciente y ver cuál es su respuesta. Ok, y el mecanismo de acción. Antagonistas competitivos de H1. Hay que identificar eso, porque entonces confunden y uno les pregunta un antihistamínico H1 de segunda generación y colocan un H2. Entonces lean bien, ¿ok? Ustedes conocen, se los voy a presentar, pero ¿cuál es un antagonista H2? No me pasó el Seguro que lo conocen, ya se los voy a presentar. ¿Cuál produce reacciones alérgicas? Los tres, de manera que usted tiene que identificar cuál es la respuesta de su paciente. Hay probabilidades de reacciones alérgicas. ¿Y cuál produce metabolitos activos? De tercera, y eso nos explica por qué su duración de efecto es mayor. ¿Sí? Ok. Ese es así como se analizan esos cuatro. La explicación de por qué los H1 tienen tantos efectos secundarios es porque ellos no son selectivos. Y esa gráfica lo que nos muestra es que antagonistas H1 son capaces de unirse a otros receptores colinérgicos, y fíjense que por eso la lineramina tiene acciones antimuscarínicas, la prometacina, que es capaz de unirse también a receptores alfa, a la serotonina, de manera que tienen múltiples, no son específicos, hay poca selectividad. Y eso, en la medida que se fue modificando la estructura química, se lograron entonces fármacos más selectivos. Y este problema de tener acciones sobre otros receptores se ha minimizado. Esto explica entonces los efectos múltiples y también se habla de las acciones antimuscarínicas de fármacos que no son en principio antimuscarínicos. Entonces, insistir, tercera vez que se los coloco, es importante la respuesta individual. Cada paciente hay que chequear cuál es su respuesta y por eso hay que enseñar al paciente, no que vaya al médico porque se siente mal y se olvide de usted. Tiene que volver para que le echen cuenta. Eso es parte también de la farmacovigilancia. Me fue buenísimo, doctor. Entonces ya queda registrado el listón. No, yo no lo tolero. Esos son datos importantes para usted seguir cada vez a hacer un mejor diagnóstico. Tenemos que recordar que los antihistamínicos hay muchas combinaciones. Fíjense, con acetilsalicílico y cafeína. Esos son los que llaman antigripales. Con acetaminofén. Hay presentaciones que vienen ya combinadas. Con acetaminofén y cafeína. Ay, no, entonces yo me siento mal, me voy a tomar un producto de esto, que no me sé los nombres comerciales, más una loratadina. Salicinato de sodio y glicina, con fenilefrina, que es un agonista, ¿se acuerdan? Beta-alfa-1, con codeína, fármacos compuestos tratando de, como vamos a ver más adelante, o mañana, cuadros gripales con tos, dexametasona como un antiinflamatorio, de manera que hay que estar atentos para esas combinaciones porque suman efectos. Si lo que usted está indicando tiene ya el antialérgico o el antihistamínico, ¿para qué indicar un antihistamínico aparte? ¿Para qué se utilizan? Bueno, tratamiento sintomático de la hipersensibilidad inmediata, como coadyuvante. Siempre pregunto, ¿qué significa coadyuvante? Los del examen ponen cualquier cosa. Que ayuda a. Entonces, él ayuda en el tratamiento de la urticaria crónica, de la anafilaxia, del edema de glotis, pero en la anafilaxia usted tiene que añadir, y el edema de glotis, adrenalina, glucocorticoide. Entonces, el antihistamínico
también en condiciones alérgicas tipo rinitis de carácter estacional, urticaria alérgica aguda, y ya los pacientes se lo automedican, es de libre venta, y ante cualquier estornudo ya quieren estar tomando. Ok. También se utiliza en preparaciones hay preparaciones tópicas para la dermatitis atópica de contacto. También se utiliza en reacciones alérgicas, por ejemplo, como algunos fármacos, reacciones de contraste e incluso en transfusiones, pero no son de primera línea ni en alergias ni en asma bronquial. Ellos no son broncodilatadores. Si el asma cursa con alergias, se justifica su uso, pero no son de primera línea. Ok. En cuanto a los efectos adversos, si las dosis son puntuales, vamos a tener pocos efectos, pero no olvidemos todas las acciones que podemos, las acciones que hace la histamina, por lo tanto podemos esperar todos esos efectos adversos que tienen allí enlistados, sumando además que los que pasan barrera con más facilidad van a tener acciones centrales, van a tener efectos de presión, pero también efectos de estimulación, convulsión, temblores y nerviosismo, y por supuesto seguido, sobre todo los de primera generación, con su efecto antimuscarínico. De manera que se preguntan cuatro efectos colaterales que usted puede esperar de un uso continuo de antihistamínicos. Ahí tienen, florido, está la pizarra. Bien, pasando entonces a otro receptor, que es el receptor H2, que él está ubicado principalmente en las paredes del estómago. Y entonces se encuentra en células heterocromafines, en células musculares lisas, en células miocárdicas, pero sus acciones requerirían de los antihistamínicos para tener acciones cardíacas, requeriría concentraciones muy altas. De manera que casi que es selectivo para esta acción a nivel gástrico. Cuando se empezó a conocer cómo se formaba el ácido gástrico, entonces fíjense que la gráfica tienen aquí que está mediado por receptores de histamina, pero también de prostaglandinas, de acetilcolina y gastrina. Y antes de que aparecieran estos compuestos, se utilizaban fármacos antimuscarínicos. En Venezuela no se utilizó en detalle, pero se me olvidó ahorita el nombre, un antagonista muscarínico que tiene acción gástrica se utilizó mucho en otros países, pero siempre no se lograba un buen control de los niveles. Cimetidina. No, más antimuscarínico. Empieza por P. Ok, entonces, bueno, el hecho es que aparecen estos compuestos y verdad que revolucionó la farmacología digestiva. Ellos regulan entonces el ácido gástrico, la producción, y verdad que se convirtieron en caballitos de batalla. Esto era lo que les comentaba de las acciones que tienen a nivel cardíaco, pero que con las dosis terapéuticas no lo afectan. Bien, entonces aparecen, y tal como dice la doctora, el primero que aparece es la cimetidina, un fármaco que tiene que ver con su estructura química, tiene una estructura de esteroide y tiene una duración de acción de hasta 6 horas. Posteriormente aparecieron los que tienen a su derecha, que es la ranitidina y su rayo o coloreo de morado como nuestro prototipo, y esta es la famotidina. Si uno va a Colombia, lo que consigue es famotidina, porque eso depende de los entes regulatorios. Pero la diferencia es en cuanto a las horas, pero vamos a ver que son muy similares en otros aspectos.
Entonces en los años 70 esto aparecieron y se convirtieron en los fármacos más vendidos a nivel mundial. No era la pirenzepina. Pirenzepina. Estamos, que la que estaba tratando de recordar, me vio la lengua. Bien, entonces fíjense, los que están en el mercado son cimetidina, ya casi en desuso, pero todavía se consigue por allí, ranitidina, famotidina, nizatidina. Ellos son de venta libre, además que son muy efectivos, son de venta libre. Entonces imagínense todo el abuso que se ha hecho con esto. Pero todos son muy similares, por eso vamos a hacer un solo bloque. Todos podemos decir los antihistamínicos H2, que no es lo mismo que decir H1 de segunda generación, ¿sí? Tienen muy buena absorción en el intestino, hay presentación oral, intramuscular, intravenosa para la vía parenteral, su disponibilidad oscila entre 30 y 80%, tienen metabolismo de primer paso, su duración de acción está entre 1, 4 horas, máximo 8, eliminación renal y producen tolerancia. Todos esos conceptos los conocen. Entonces, todos cruzan placenta y se excretan por leche materna. Entonces, no se puede dar ni en embarazadas ni en mujeres lactantes, sin ecuador. Y reducen el flujo sanguíneo hepático. Entonces, hay que buscar otra opción. No sería el paciente ideal. La cimetidina, por ser un esteroide, tiene él solito unas características farmacocinéticas desde el punto de vista de los efectos que puede producir. Tiene efectos antiandrogénicos, ginecomastia en hombres, galactorrea en mujeres. Hay que decirle a los hombres, va a tener un tratamiento por 30 días y usted va a ver cómo sus pechos pierden algo. No, doctor, déjeme eso así. Y eso hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Y la cimetidina ya se las presentó la profesora Angeli como un inhibidor de la P450, importante, ¿ok? Del citocromo. La farmacodinamia, antagonista o bloqueo del receptor H2. Él está asociado a una proteína G inhibitoria, por lo tanto disminuye el MP5. Eso es su mecanismo de acción completo. ¿Y qué efectos produce? La disminución entonces del ácido clorhídrico, tanto basal, importante en la noche, por eso a veces la indicación es tomarlo en la noche, y la secreción estimulada por alimentos, por gastrina, por acetilcolina, en casos de hipoglicemia. También ellos alteran el volumen del jugo gástrico y también disminuyen la pepsina, factor intrínseco, de manera tal que es un punto importante. Son bien tolerados, eso es otra cosa que está en su contra para el abuso de ellos, pero en los pacientes, y la literatura registra que hay pacientes que se han presentado vómitos, diarrea o estreñimiento, desfallecimiento, artralgia, discrasias sanguíneas, de manera que, ¿qué es lo importante de esto? Que el paciente, si llega con uno de estos síntomas, tenemos que identificar qué toma. Y a veces, como ellos se automedican, no dicen que están tomando un antihistamínico. Entonces, ese es un poco el trabajo detectivesco que ustedes tienen. ¿Para qué se utiliza? Úlceras por estrés, curación de úlceras por péptido, síndrome Solinger, reflujo gastroesofágico, hernia yatal. Y vamos a ver que ellos fueron sustituidos por inhibidores de la bomba de protones, que se los voy a presentar el viernes, pero muchas veces cuando el paciente es incipiente y está recién diagnosticado con un antihistamínico H2, usted logra controlarlo. O sea, no necesariamente tenemos que ir a los fármacos más potentes.
Dijimos entonces que en embarazo y lactancia están contraindicados, pero también en algunos pacientes han presentado alergia a estos compuestos, pacientes con difusión hepática, ya lo dijimos, y el uso prolongado y continuo hay que evitar. Hay que educar al paciente para que no lo considere como una toma de por vida. Sigo con el receptor H3, el cual también ya, como pueden ver allí, simplemente lo muestro para que vean cómo se conoce muy bien cuál es su mecanismo, en qué otros efectos actúa. Están muy bien estudiados. Sin embargo, en este momento lo que sabemos de él, para nivel clínico, es que él es un autorreceptor a nivel del sistema nervioso central y a nivel postsináptico sirve de modulador de él mismo, de la histamina y de otros transmisores como es la acetilcolina, la noradrenalina y la serotonina. Entonces lo que muestra esta figura es que aquí tienen la neurona histaminérgica, aquí está el receptor H3, que también puede estar ubicado en fibras no histaminérgicas, disculpen que está en inglés, y él entonces al liberarse y unirse en este receptor posináptico modula la función de este otro neurotransmisor. ¿Se entiende? ¿Se ve? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sin embargo, ahorita lo único que tenemos es un solo representante de receptor H3, una sola parte. Es un análogo de histamina, es bien tolerado y él se une a este receptor, aunque se sabe que es un agonista débil del receptor H1, pero básicamente su función es que es un antagonista del receptor H3 en sistema nervioso central y sistema nervioso autónomo, bloqueando entonces la retroalimentación negativa. ¿Para qué se utiliza? Básicamente para trastorno del síndrome de Meniere, que cursa con vértigo, tinnitus, pérdida de audición. Y la verdad que la aparición en el mercado de este compuesto fue bien significativo para las personas que sufren de eso. Se recomienda no usar en combinación con otros antihistamínicos, H1 o H2, y de nuevo, precaución en mujeres embarazadas, pacientes con úlceras o sangramientos y pacientes con asma. Fíjense, serían las indicaciones. Y finalmente, para concluir este tema, tenemos el receptor H4, un receptor menos conocido. Sabemos que está en médula ósea y glóbulos blancos. Hay estudios experimentales y evalúa, y parece que el sistema hematopoyético, pero sobre todo el sistema inmunitario, hay unas respuestas interesantes, pero en animales, de manera que simplemente lo vamos a dejar como cultura general. Existe un H4 que está en estudio. Desde el punto de vista clínico, en este momento no les aporta nada. ¿Ok? Bien, entonces, ¿quién me dice 4 cosas sobre el tema de hoy? Para cerrar. No tengo agua y me están 5. Uno a la vez, por favor. Hoy no estás comiendo y puedes hablar. Aunque lo tenía castigado. 4 cosas sobre el tema de hoy. Dime una. Ok, una. Que los H4 no tienen aplicación. Eso es lo que se llama memoria corta. Muy bien, pero es válido. ¿Quién más? Allá arriba, ajá. La deaminoxidasa es una de las enzimas que degrada la histamina, que ayuda a metabolizar la histamina, y esta puede verse comprometida, por ejemplo, cuando hay disbiosis intestinal, alteraciones en la microbiota intestinal, cuando hay un uso excesivo de ellas por un consumo elevado de alimentos altos en histamina, o también cuando hay influencia. Chévere. ¿De este lado? Que la cimetidina Ajá. es un antagonista, es el único antagonista H2 que es esteroideo. Vale.
que inhibe el P450. Chévere. ¿Quién más? ¿Quién da más? Falta una. Que tenemos 4 tipos de receptores de histamina con ubicación diferencial en diferentes órganos, con diferentes efectos, y que los fármacos no todos son selectivos por su parte de selectividad, pueden tener efectos colaterales. Todos los fármacos tienen efectos colaterales. A veces podemos aprovechar algunos, pero hay que estar conscientes.